Shabbat Shalom, qué alegría encontrarnos para este Shabbat, esta enseñanza para el día de hoy, este encuentro, esta cita a la cual el Eterno nos convoca cada 8 días. Aquí estamos desde Bogotá, Colombia, enviándole un saludo muy especial a todos ustedes para la parashá Metzorá, una parashá hermosísima en este Shabbat que se conoce como Shabbat Agadol, porque es el Shabbat que precede a la festividad de Pesaj. Así que vamos a tratar de disfrutar y gozarnos en el Eterno con esta enseñanza. Vamos a hacer una pequeña oración rogando al Eterno que sea Él dándonos su bendición y ayudándonos en este día tan hermoso que nos regala. Bendito eres tú, Eterno, orando nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torah. Hoy una parashá espectacular, muy interesante, parashá Metzorá, con muchos misterios, porque finalmente cuando empezamos a estudiar esta parashá, hay cosas que no vamos a entender, que es un misterio total, que hay que verlo desde el punto de vista más alegórico que en un sentido literal, porque realmente hay cosas que no se entienden. Pero como siempre, la Torah nos lleva a ese reto de poder interpretar y ver algunas cosas nuevas de esta parashá. La parashá la encontramos en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 33. Y a manera de resumen, diremos que esta sección comienza a describir el proceso a través del cual el Metzorá, el leproso, cuando ya se recupera, es purificado por el Cohen con un procedimiento especial. Hay un ritual aquí que incluye 2 palomas, agua de manantial, una vasija de barro, un pedazo de madera de cedro, una cinta de color púrpura y un hisopo. Y luego nos va a hablar también de que aún una casa, recuerden que hemos venido hablando sobre este tema del Zarat, que la ropa, pero también las casas podían ser afectadas por esta plaga. Y había como unas señales, manchas rojizas o verdosas en las paredes, y era un proceso que duraba como mucho 19 días. Y el Cohen determinaba si la casa podía ser purificada o debía ser demolida. Y finaliza esta parashá con la impureza tanto del hombre como de la mujer, del hombre por descarga seminal y la mujer por su estado de nidad de menstruación. Y hay otra forma también que la mujer puede quedar impura, que es cuando presenta un sangrado por fuera de su periodo mensual. Y al final se indica que se debe hacer un baño ritual, es decir, pasar por la mikveh, una tevila. A manera de resumen, esto es lo que trata esta parashá. Entonces, básicamente se compone de 2 partes esta parashá. La primera, que abarca todo el capítulo 14, ¿sí? Donde se habla de la purificación del Metzorá. Y el 15, de las otras formas de impureza ritual, y que nos puede llevar a una separación del Eterno, pero temporalmente, porque es ritual, como lo hemos dicho. En la parashá anterior vimos cómo el Eterno se ocupó en detalle de dar instrucciones para diagnosticar si alguien sufría o no de lepra, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Que la persona que tenía Zarat, o que se le conoce como lepra, era llevado delante del Cohen. Y aquí hay algo interesante, es porque de por sí la persona tenía que ser llevada. Esto porque el que padecía este Zarat seguramente iba a tener
temas como vergüenza, dificultad de presentarse delante del Cohen, y además porque el Cohen era el que tenía que decidir si la afección que tenía en su piel era zarat, y esto traía unas consecuencias demasiado graves. ¿Por qué? Porque la persona tenía que salir del campamento, era excluida, llevada a un sitio especial y no podía volver a reincorporarse a la sociedad. Entonces, cuando lo leemos en la Torá, pues es muy sencillo lo que leemos. Lo tremendo, lo difícil es que si lo ponemos en un contexto real, pues una persona con una afección que tenga que apartarse, va a afectar no solamente su vida, sino la vida de su familia y de toda una sociedad que le está acompañando en ese momento. Es decir, que es bien difícil. Ahora, ¿qué pasa aquí en esta parasha? En la semana pasada habíamos estudiado de cuáles eran las señales y qué se tenía que hacer con el que se iba. Ahora, esta parasha nos va a hablar que cuando el Metzorá, el leproso, se sana, entonces tiene que presentarse delante del Cohen, una vez más. Entonces, en Vaikra capítulo 14, versículo 2, nos dice la ley que rige para el leproso en el día de su purificación. Moshe al-Sheikh insiste en que el Cohen, el sacerdote, de ninguna manera es médico, no era médico, no usaba prácticas médicas. El sacerdote, el Cohen, solamente se limitaba a declarar impuro al afectado y hacerlo recluir, o declararlo puro y devolverlo a su sociedad y a su familia. Esto es muy interesante. Algunos lo llaman el diagnosticador, no que fuera médico, pero que conocía por estudios, porque el Eterno, cuando dio esta misbah, esta ley, tuvo que haber mostrado cuáles eran las señales para que una persona fuera declarada impura por tema de zarat, las casas, todo tuvo que haber sido, les tuvieron que haber mostrado las señales pertinentes. Entonces el sacerdote, el Cohen, era una persona experta en definir si la señal o la afección que le había salido a la persona era o no era zarat, si las manchas que habían salido en las ropas de las personas era o no era zarat, si las manchas que habían salido en las paredes de las casas era o no era zarat. Algo importante que hay que entender es que durante la época del desierto no había construidas casas. Entonces la Torá hace una aclaración allí mismo y dice que cuando entren a la tierra de Canaán, cuando entren a la tierra prometida y estén habitando en casas, entonces ahí sí posiblemente iba a salir esta afección. Pero durante el tiempo en el desierto, seguramente su ropa y sus pieles, tenemos evidencia de que sí sucedió. Este capítulo, como decía, hay que entenderlo necesariamente desde el sentido simbólico, porque si nos ponemos a pensar, la persona era declarada limpia, o por lo menos se veía que ya había pasado la afección. Entonces hay algo interesante en este tema. La persona era declarada impura si le salía el zarat, y entonces era sacada fuera del campamento. Cuando la persona estaba limpia, por lo menos que ya se creía que estaba bien, otra vez era llevado el Cohen tenía que ir a un encuentro. O sea, el Cohen salía del campamento, el Metzorá salía de su sitio de reclusión y como que se encontraban en algún sitio. Dice los comentaristas que tenían que llevarlo a la persona que estaba afectada, al Metzorá. ¿Por qué lo tenían que llevar? Porque la persona había entrado muy posiblemente en una crisis donde lo último que quería era que le dijeran que continuaba estando impuro y tenía que ser recluido otra vez en el sitio apartado de toda la sociedad.
Entonces tenían que llevarlo, o sea, lo llevaban y lo presentaban delante del Cohen, y el Cohen decretaba si estaba limpio o todavía le faltaba. Esta parashá nos está hablando de cuando ya es el sacerdote lo ve y dice, bueno, esto llaga ya sano, entonces es declarado limpio. Y dice que hay que purificarlo. Entonces, para purificarlo se necesitan varios elementos. Una madera de cedro, hisopo, 2 aves puras vivas, púrpura escarlata y aguas vivas. ¿Cuál es el sentido de esto? Muy interesante. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito este texto. El cedro, cuando se menciona en la Torá y en el Tanaj, representa la fuerza y la soberbia, ¿sí? Es innecesario citar los múltiples textos que hablan de los cedros del Líbano en ese sentido. Entonces se nos habla incluso que esos cedros que se hablan allí, fueron utilizados aún para la construcción del templo, ¿sí? El cedro es una madera que es demasiado fuerte para que perezca, o sea, dura mucho y se utiliza para construcciones que necesiten resistencia, y es una madera demasiado fina. En el contexto alegórico, como lo muestra la Torá, nos va a mostrar que el cedro nos va a mostrar la soberbia, la arrogancia. Nos muestra cómo muchas veces nosotros nos comportamos como un cedro, erguidos, mirando a toda la gente por encima, como si fuéramos mucho más que las demás personas. Y esto tiene que ver en la Metzorá con algo que sucede en el ser humano. Cuando el ser humano, hablamos la semana pasada que una de las causas de la Metzorá es por el tema de la lengua, de hablar mal de las personas. Cuando nosotros hablamos mal de las personas es porque quizás nos sentimos más grandes que cualquier otra persona. Y esto es algo absolutamente complicado, porque delante de los ojos del Eterno no importa cuántos títulos universitarios tengas, maestrías, doctorados, o si simplemente logramos aprender a leer y a escribir. A los ojos del Eterno lo que importa es el corazón. Y cuando tenemos la capacidad de hablar mal de las personas, aún sin conocerlos, cuando tenemos la capacidad de hablar mal de las personas, cometiendo casi que un asesinato moral, pues nos estamos haciendo como si fuéramos muy superiores. El cedro va a representar ese orgullo del cual tenemos que liberarnos. Recuerda al Metzorá que así era como se estaba comportando, como un cedro. De lo más fuerte, ahora vamos a todo lo contrario, porque nos dice que también tenía que llevar hisopo. Y el hisopo, esop en hebreo, quiere decir también musgo. Era lo más simple del reino vegetal. Ese musgo o ese hisopo crece entre las piedras y en las paredes y representa lo más bajo en la escala social. Así como en lo vegetal es como lo más sencillo. Ustedes, los que conocen el musgo, saben que es algo que es demasiado débil. Asimismo, en la sociedad, ese musgo, ese hisopo, va a representar a la persona más carente de fuerza material y, por supuesto, no afectada por el orgullo ni la soberbia. Una persona que nunca ha tenido nada, que es una persona pobre materialmente, por lo general no es ni orgullosa ni soberbia. Entonces nos encontramos con ese paralelo que al final es contradictorio.
nos muestra el cedro como lo más fuerte y lo más arrogante, lo más que no se dobla para nada, y nos encontramos con el hisopo, que es lo más humilde. Y ese hisopo lo que nos va a mostrar, lo que le va a mostrar al Metzorá, es entender que en la vida tenemos que comportarnos como el hisopo, siendo personas humildes, siendo personas que finalmente no tenemos nada, sino es porque el Eterno se compadece de nosotros. Y que sin Hashem, sin el Eterno, no somos nada. Por lo tanto, el Metzorá, que había sido afectado en la misma piel de su cuerpo por incurrir en calumnia, soberbia, maledicencia, para curarse, deberá curar su rigidez en pedazos y pensar en la modestia del hisopo o del musgo que crece en las paredes. Y deberá pensar que él es solo un trocito de madera de cedro y no el cedro mismo. Y eso me pareció muy bonito. Hay un texto en el Pirkei Avot, yo no recuerdo la cita, pero ustedes que son curiosos pueden buscarla por internet. Y dice que nosotros, dice uno de los sabios, no somos más que tapete de los gusanos. Y realmente es así. Cuando morimos, todos los sueños, todas las cosas que hemos vivido, todo lo que soñamos, se muere con nosotros. Y finalmente, después de tanta arrogancia, de creernos más que los demás, al final tenemos que saber que somos comida o tapete para los gusanos, porque en eso terminamos de ser. Entonces, siempre debemos tener en nuestro pensar que no somos lo peor de la sociedad, porque de eso no se trata, y el Eterno no quiere eso. Él no quiere que estemos por debajeados, que nos sintamos lo peor de lo peor. Él quiere es que nosotros seamos unas personas y una sociedad sana, que sepamos en dónde está nuestro nivel de autoestima, ni mirar más por encima con soberbia y con arrogancia a las demás personas, como si fuéramos los únicos y después de uno no hay nada, sino que tenemos que vernos con humildad, sabiendo que nada en la vida depende de nosotros, sino que todo depende del Eterno. Lo otro que nos va a hablar es la púrpura escarlata. Realmente no sé qué es la púrpura escarlata. Parece ser que era como una especie de trapo, de tela, algo así. Pero el color, ese color escarlata, dice que habla de el color de la perfidia, la mala conducta. O sea que nos trae y nos recuerda que el pecado que se cometió se hizo porque somos personas que hacemos cosas malas. Porque cuando nosotros nos dedicamos a hablar mal de las personas, cuando se caen en pecados de idolatría, cuando se caen en pecados de inmoralidad, es porque no aprendimos realmente qué es lo que debíamos hacer. Y aún sabiendo que esas cosas no se deben hacer, lo hemos hecho sin ningún problema. Y también nos habla de las aguas vivas. Aquí, en este contexto, nos va a decir que no se podía tener, digamos, hacer la tevilá o hacer la purificación en un agua estancada, sino que debía tomarse el agua con la que se iba a hacer esa primera parte de la purificación, porque finalmente son dos purificaciones las que tenía que hacer el Metzorá. Se tenía que hacer con aguas de un arroyo que corra, que lleve de río, algo así. Estas aguas representan la vida continua y natural, ¿sí? Y las nuevas ideas vivificantes que deben surgir de nuestra mente para curar nuestra piel y nuestras afecciones cutáneas. ¿Qué significan esas aguas? Que como son aguas que corren, que son de río, que son de un manantial, de un arroyo, nos quiere decir que así nuestra vida tiene que seguir fluyendo. Que a pesar que hayamos tenido dificultades en el pasado, que hayamos cometido pecado, que nos hayamos rebelado delante del Eterno,
que hayamos herido a nuestro prójimo. Finalmente, cuando hacemos Teshuvá, esas aguas van a representar que la vida tiene que seguir, que no nos podemos quedar estancados, que no podemos seguir viviendo la vida como estaba anteriormente, sino que tiene que haber un cambio. Un río, un arroyo, un manantial, nunca el agua va a contracorriente. Nunca va a contracorriente. Él va en su cauce. Y así debe ser nuestra vida. No quedarnos atrapados en las cosas que hicimos ayer. No quedarnos atrapados en un pasado del cual ya no tenemos solución. Sino que tenemos que aprender a ver esa vida pasada como algo para experiencia futura, para no volver a fallar, para no volver a caer. Y eso representan esas aguas vivas, esas aguas que nos van a llevar y nos invitan a seguir adelante y no quedarnos atrás por una situación tan compleja como fue el Sanadat. Y ahora nos vamos a encontrar dos aves dice. Y aquí hay algo que es todavía mucho más tremendo lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque nos dice que hay que coger las aves, una de las dos aves se sacrifica y esa sangre se vierte sobre las aguas vivas, ¿sí? Sobre las aguas vivas. Y luego, me imagino que con el cedro se revuelve para que esto no se vaya a coagular y con el hisopo se rociaba al Metzora. ¿Qué pasaba con el ave viva? El ave viva se cogía y se untaba con la sangre de la avecita muerta y luego se dejaba volar. Y esto trae un simbolismo muy grande. Primero, que el ave que era sacrificada va a representar lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, por el pecado que se había cometido. Entonces, tiene que haber justicia, tiene que haber sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La única forma para poder lograr esa purificación tenía que ser por medio de la sangre. Y esa sangre, esa muerte que ya estaba simbolizada ahí, era untada en el ave viva. Y aquí hay un misterio muy grande, porque al final esa ave tocaba dejarla volar. Pero nos trae a la mente un recuerdo que es muy parecido a lo que sucede en Yom Kippur, que se tomaban los dos machos cabríos y uno se sacrificaba y el otro se declaraban todos los pecados de Israel sobre ese chivo expiatorio y era llevado a campo abierto. Aquí, en este caso, se está hablando del pecado de una persona, está sacrificado, está muerto, y ahora esa muerte que representaba ese pecado, ese derramamiento de sangre que representaba todo el mal que hayamos hecho, ahora es puesto sobre un animal que está vivo, pero que al final hay que dejar volar. Eso representa que así nuestros pecados que nos llevan a la muerte, también hay un momento en el cual el Eterno nos perdona. Y una de las señales es que ese pecado se va. Tiene que salir de nosotros. Creo que ese es de todos estos símbolos que hemos estudiado, el que más me llama la atención y que nos da esperanza de saber que, como dice el profeta, si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Y lo otro es que el Eterno no se va a acordar más de ellos. Y eso es algo muy hermoso que pasa en esta parashá, en este simbolismo, que no nos podemos quedar con la muerte. Durante todos estos días, y creo que en 2 semanas, vamos a estar hablando en la parashá Haremot sobre eso, sobre la muerte, sobre esa impureza que es la más grande que puede llevar a una persona. Pero en este caso, viendo el tema de los pájaros, nos vamos a dar cuenta que
ese pajarito que murió representa al Metzorá. ¿Por qué? Porque ese pajarito es el que se la pasa hablando, se la pasa trinando, se la pasa diciendo muchas cosas y al final tiene que morir. Es decir, que tenemos que deshacernos definitivamente de nuestros hábitos corruptos, productos de nuestra mente y de nuestra lengua. Esto necesita grandes esfuerzos. Poder lograr una santidad en nuestra boca, una santidad en nuestro ser, necesita grandes esfuerzos. Al mismo tiempo que causa el dolor de admitir que hemos dañado con nuestra lengua y que tal vez hayamos incurrido en derramamiento de sangre. Recuerden que cuando hablamos mal de una persona sin pruebas y lo dañamos, es como si lo hubiéramos asesinado. Esto quiere decir denigrar también de nuestro prójimo en público y causar vergüenza y oprobio. Tal vez esta última idea esté representada por la sangre de una de las aves que el Cohen había inmolado, con el cual rociaba al ave viva. Vamos a hablar un poquito más de las dos aves. El rabino Isaac Arama cita un midrash que dice Yabó Hakol Bijaper al Hakol, o sea, que estas aves representan en el mundo del simbolismo la palabra irresponsable e irrestricta, ya que las aves trinan constantemente y este hombre fue afectado por la lepra por hablar constantemente e indiscriminadamente de su sociedad. Por eso, las dos aves representan los lados positivos y negativos de la palabra. Es por esa razón que una de las dos aves tiene que ser inmolada, queriendo significar que habrá de desarraigar de nosotros la palabra calumniadora y destructiva. El rabino Isaac Arama culmina su alegato contra la Lashon Hará, la calumnia o la difamación, citando la expresión de deseos de uno de los sabios del Talmud que dijo: si yo hubiera estado en el monte Sinaí cuando la entrega de la Torá, hubiese pedido dos bocas, una para estudiar Torá y otra para las necesidades de palabra que a diario tenemos. Quiere decir, el calumniador y el difamante no ha distinguido con su lengua entre lo noble y lo perverso, destruyéndolo todo con la lengua. Es decir, no tenemos conciencia de que con la misma boca que alabamos al Eterno, con esa boca destruimos la creación de Hashem, la corona de la creación que es el ser humano. Recordemos, como explicamos en la parasha anterior, que el castigo de la lepra era especialmente por el pecado de la Lashon Hará. Quiero terminar esta enseñanza con algo muy sencillo para que podamos analizar. Estamos a punto, a 2 días, de conmemorar la festividad de Pesaj. Y en la festividad de Pesaj se nos habla que tenemos que sacar todo el hametz, limpiar todo en nuestra casa, sacar todo lo que contenga levadura. Y de la levadura nos va a hablar también el Ribi, Yeshua, que no nos debemos contaminar con levadura. Pero al final, ¿qué es esa levadura que tenemos que sacar? ¿Qué es lo que tenemos que lograr en este Shabbat y en estos 2 días que nos quedan para la festividad? Algo que estaba prohibido para un Metzorá, para un leproso, era poder celebrar la Pascua. No la podía hacer, no podía ni siquiera acercarse donde se hacía el sacrificio o donde su familia para poder celebrar la festividad. Cuando uno lo aterriza en la vida normal, piensen ustedes por un momento, toda la sociedad, todo Israel está celebrando Pascua, está celebrando esa fecha que nos recuerda la salida de Mitzrayim, de ese pueblo, de esa ciudad, de esa nación de angustias, de estrechez. Todos lo están haciendo y la persona, el Metzorá,
no puede ni siquiera acercarse. Tiene que esperar una segunda oportunidad cuando esté limpio. Y quizás así, al siguiente mes, cuando está el segundo, Pesach Sheni, la segunda oportunidad de celebrar Pesach, poderlo hacer ahora solo, porque ya perdió la oportunidad de estar con toda la familia, con todos los hermanos. De la misma manera, estamos ya contando las horas para nuestra celebración, nuestra conmemoración de Pesach. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tenemos en este momento hametz en nuestra alma? ¿Tenemos en este momento levadura que nos aparte de poder celebrar y conmemorar esta fiesta? ¿Tenemos en nuestra alma raíces de zarat? ¿Hemos cometido idolatría? ¿Hemos hablado mal contra nuestro prójimo? ¿Hemos hecho cosas que nos van a hacer ritualmente impuros para ese día maravilloso que al cual el Eterno nos convoca y nos invita? Mi invitación en este día, mis queridos hermanos y amigos, es que antes que se llegue la fiesta, podamos ir solucionando todas las cosas con las cuales hemos ofendido al Eterno y hemos ofendido su creación. ¿Y cómo hemos ofendido? A nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a las personas que realmente nos importan. Y una reflexión final. No nos olvidemos en este Pesaj de los secuestrados que están en este momento en Palestina por la guerra que tenemos con Hamas. Tenemos en este Pesaj que acordarnos de ellos y saber que el cielo no lo permita. Quisiera Dios que pueda haber la liberación de estos secuestrados, pero que en las mesas de las familias de estas personas va a haber puestos vacíos. Y eso nos tiene que doler. Y así como se clamó, y ahorita he visto varias publicaciones por internet, hoy más que nunca cabe esa frase que dijo Moshe al faraón: deja salir a mi pueblo. Y sabemos que esta guerra la gana es el Eterno, y quiere el Eterno, quiere Hashem, que es bondadoso y bueno, que los liberados, que los secuestrados que están vivos vuelvan a sus hogares, y los que han fallecido, sus cuerpos sean entregados a las autoridades de Israel. Esto hace parte de la redención y es algo que no nos podemos olvidar. Am Israel Hay. Be Pesach Sameach. El pueblo de Israel vive, y que tengamos una hermosa y muy bendecida festividad. Los quiero mucho. Shabbat Shalom.